Listo, vamos a revisar entonces. Habíamos hablado la clase pasada que averiguáramos lo que era el esfuerzo cortante. ¿Se acuerdan que les dije que eso les había quedado de consulta? Y entonces de pronto alguien averiguó ecuaciones, revisó la definición de pérdida de carga, de esfuerzo cortante. Bueno, entonces digamos que la clase pasada, cuando revisamos las propiedades de los fluidos, observamos y en las ecuaciones y hablamos también de que cuando hay un fluido en movimiento, digamos que cuando hay rozamiento entre el flujo y el conducto, ocurre algo que nosotros llamamos las pérdidas por fricción y que eso está asociado al esfuerzo cortante. Les hacía preguntas como dónde el esfuerzo cortante es mayor o dónde el esfuerzo cortante es menor, dependiendo de la ubicación de la partícula. Y asociábamos ese esfuerzo cortante a esa fuerza friccionante. Hablábamos que la viscosidad era esa fuerza, digámoslo así, o esa característica más bien del fluido que se opone al movimiento, ¿cierto? Y cuando definíamos esa viscosidad, entonces definíamos la viscosidad absoluta como el esfuerzo cortante sobre un dB y un dy, el gradiente de velocidad. Entonces decíamos que cuando iba variando el de Y, también iba variando la velocidad y ese esfuerzo cortante iba siendo mayor o menor, que cuando el esfuerzo cortante era mayor, la velocidad tendía a ser mínima, es decir, el esfuerzo cortante lo que hace es, digamos que, generar una fuerza contraria al movimiento, ¿sí? Entonces, cuando uno revisa eso, pues uno dice, hay que analizar cuáles son los componentes de la energía en un fluido que son los que me permiten que esa energía esté en movimiento, ¿sí? Entonces uno podría graficar las fuerzas que hacen parte de ese sistema de alguna manera como una fuerza que genera el movimiento de la partícula como tal, pero si yo tengo un sistema inercial, yo sé que yo voy a tener equilibrio en el mismo y por eso va a haber una fuerza que se oponga a ese movimiento. Entonces, por ejemplo, en este diagrama que yo tengo una tubería, ¿cierto? Y tengo mi partícula. Esa partícula se mueve en una longitud, por ejemplo, mi distancia 1 a 2 o mi punto 1 a mi punto 2. Yo analizo siempre, digamos, como que el movimiento desde un punto inicial hasta un punto final. Y entonces yo lo que quiero mostrar acá es que yo tengo una fuerza, que puede ser una fuerza asociada a una presión que genera el movimiento en esa partícula. ¿Para qué? Pues para que se mueva del punto 1 al punto 2. Entonces yo genero una fuerza, sin embargo, tengo, como este sistema es inercial, es decir, está en equilibrio, pues tengo una fuerza que se va a oponer, que voy a llamarla fuerza 2, ¿sí? Entonces tengo una fuerza 1, tengo una fuerza 2 que es opuesta. Vamos a ver si acá este diagrama está mejor, porque está acá mejor. ¿Sí? Una fuerza 1, una fuerza 2. Pero yo puedo entonces estimar, miren acá cómo está estimada esa fuerza, la presión por el área, ¿sí? Ahí está, la mejor acá. La presión por el área. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que la fuerza
está asociada a esta presión. Voy a poner un poquito más grande. Porque estoy hablando es de un fluido, ¿cierto? Y yo cuando hablo de fluidos, pues hablo de presión. Entonces yo digo que la presión es igual a una fuerza sobre un área. Eso lo hablamos la clase pasada y todos me dijeron, ah, sí, se acordaron de la ecuación. Presión igual a fuerza sobre área. Por eso, en este caso, digamos que la fuerza ya no sigue siendo como la tenía en esta diapositiva una fuerza 1, sino que le hago el despeje a esa presión igual a fuerza sobre área y va quedando entonces esa presión como presión 1 por el área 1, ¿cierto? Presión igual a fuerza sobre área, lo que yo hago es despejar, ¿sí? Entonces acá voy a tener una fuerza inicial, 1, y voy a tener una fuerza 2, ¿cierto? Entonces voy a tener una presión 1 por un área 1 y voy a tener una presión 2 por un área 2, que es opuesta. ¿Por qué ocurre eso? Porque yo tengo un equilibrio en el sistema, ¿sí? ¿Qué más fuerzas tengo en este sistema inercial? Entonces, cuando yo digo que yo aplico esta presión, que finalmente es un esfuerzo cortante, porque es sobre esta área de la tubería, entonces va a haber una fuerza que se va a oponer a ese movimiento. Y esa fuerza que se opone a ese movimiento es el esfuerzo cortante, que se produce por la viscosidad del fluido. Digamos que es intrínseco, es una propiedad del líquido, de la sustancia que yo estoy moviendo, que puede ser un líquido, puede ser un gas. Entonces, esta es esa segunda fuerza, que es que, pues, el esfuerzo cortante. ¿Dónde es fuerte o importante ese esfuerzo cortante? En el contorno de la tubería. En el contorno de la tubería. Entonces yo por eso digo acá que este esfuerzo cortante está asociado al perímetro de la tubería por toda la longitud. ¿La longitud es cuál? La longitud en que se mueve la partícula de 1 a 2. Entonces tengo ya varias fuerzas. Tengo una fuerza que genera el movimiento, que es la presión 1 por el área 1. Como es un sistema inercial, es decir, tiene que estar en equilibrio, tengo una fuerza 2 generada por la presión 2 por área 2, y además tengo el esfuerzo cortante, que es importante sobre todo en el contorno de la tubería, sobre el perímetro de la tubería por la longitud. Otra fuerza importante es el peso, ¿sí? El peso generado por la gravedad. Yo podría hablar de W. Sin embargo, y acá yo lo veo mejor, pues entonces yo esta fuerza, que es la masa por la gravedad, pues yo tengo que trabajarla con un ángulo, porque yo acá tengo mi sistema, digámoslo así, inercial, está con un grado de inclinación, ¿cierto? Entonces yo tengo acá mi nivel de referencia, pero yo tengo un ángulo. Entonces la masa por la gravedad sería de manera angular, no sería totalmente vertical. Y ustedes saben que la masa por la gravedad siempre la trabajo vertical. Pero como este sistema inercial está inclinado, tendría que trabajar con una componente, ¿sí? Entonces ahí tendría que trabajar la componente que sería coseno, ¿cierto? De esta fuerza masa sobre gravedad, si estuviera trabajando entonces en esta vertical, ¿sí? Listo, muy bien. Pero si yo estoy trabajando no vertical, sino en este sistema inercial, porque acá ya saqué la fuerza 1, la fuerza 2, el esfuerzo cortante que también está asociado al contorno de la tubería,
pues la componente que yo tendría que trabajar de masa por gravedad sería el seno de este ángulo, ¿cierto? Entonces, muy bien, aquí voy a trabajar como el seno de este ángulo, como si fuera la fuerza asociada a la masa por gravedad. Y esas serían todas las fuerzas que interactuarían en ese sistema, ¿de acuerdo? Eso para poder identificar cómo es que encuentro la pérdida por fricción o cómo se genera la pérdida de fricción en este sistema, que es un sistema real. Entonces acá tengo la relación de mis fuerzas, fuerza 1 menos fuerza 2, menos el esfuerzo cortante, ¿cierto? Que es el que va también, digamos, asociado a estas fuerzas, menos la masa por la gravedad por el seno de teta, que son las 4 fuerzas que les acabé de mencionar. Y como estamos hablando de que el sistema inercial está en equilibrio, ¿cierto? Entonces por eso lo igualo a 0. Estas fuerzas las he convertido a presiones, ¿cierto? Entonces hablo de presión 1 menos presión 2 por el área, que es común. Ya les dije que lo que hice fue despejar esta fuerza, ¿cierto? Con presión por área, presión 1 menos presión 2, área es común, menos, y acá el esfuerzo cortante, como sé que es importante, es en el perímetro, entonces voy a hablar de 2πr por la longitud, ¿sí? O sea, 2πr que es el perímetro de la circunferencia por la longitud. ¿Cuál es la longitud? Del punto 1 al punto 2, ¿de acuerdo? Por el esfuerzo cortante, que está, el esfuerzo cortante. ¿Listo? Entonces ahí tengo perímetro, tengo longitud y tengo el esfuerzo cortante. Menos, o sea, acá tengo masa por gravedad, seno de teta, ¿cierto? Que es esta masa por gravedad. Sin embargo, acá yo voy a tomar una componente de la masa por gravedad que va a ser seno. Nosotros sabemos por ángulos que este ángulo pues es igual a este ángulo, ¿cierto? Entonces, muy bien. Lo que yo voy a hacer es esta ecuación que yo tengo de peso específico. Yo que decía que peso específico era igual a la densidad por la gravedad. ¿Se acuerdan? La acabamos de utilizar. Peso específico igual a densidad por gravedad. ¿Y la densidad qué es? También la vimos la clase pasada. Masa sobre volumen. Ah, perfecto. Entonces miren que acá las variables que yo voy a colocar es en vez de masa por gravedad, que sería esta variable de masa por la gravedad. Entonces voy a despejar este volumen, lo voy a pasar a multiplicar el peso específico y voy a decir que la masa por gravedad es igual a peso específico por el volumen. Es lo que tengo allí. Masa por gravedad, masa esta por la gravedad, despejo el volumen que estaba dividiendo, lo paso a multiplicar y sería igual a peso específico por volumen. Sin embargo, me queda faltando este seno de teta, ¿cierto? Entonces, por ángulos, yo sé que este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí? Entonces, yo puedo sacar seno de teta como la diferencia de las alturas entre el punto 1 y el punto 2, ¿cierto? Si este fuera punto 1, si este fuera punto 2, entonces la diferencia de Z2 menos Z1, ¿cierto? Estoy hablando de seno, entonces sería igual a cateto opuesto, ¿cierto? Que sería esa diferencia, esa altura, Z2 menos Z1, sobre la hipotenusa. Entonces, en este caso, ¿cuál sería la hipotenusa? Sería la longitud de la tubería. Entonces, por eso acá lo que hago es, en vez de seno de teta, colocar Z2 menos Z1, que es la diferencia de alturas, sobre la longitud, que es la hipotenusa. Listo. Como tengo muchas variables, lo que voy a intentar es simplificar la variable que es común, ¿sí?
Entonces voy a dividir entre el área y el peso específico, ¿sí? Voy a dividir entre esas dos. Entonces, presión 1 menos presión 2 por área. Entonces, claro, como tengo acá área y estoy dividiendo de manera común entre el área y el peso específico, elimino área con área y me quedará presión 1 menos presión 2 sobre peso específico. Menos 2 pi r por la longitud, por el esfuerzo cortante. Entonces yo veo, si yo desagrego esta área, yo puedo decir que esta área es igual a ¿qué? A pi radio cuadrado, ¿cierto? Eso es lo que tengo acá, el área. Y el peso específico la traje igualita. Entonces aquí lo único que hice fue, digamos que colocar como la ecuación de área y acá el peso específico, porque como allá, acá arriba yo tengo 2 pi r, yo sé que si convierto en esto mi área en la ecuación, entonces yo ya la puedo despejar, eliminar. Bien. O sea, ahí simplemente la dejé expresada. Menos, por acá tengo peso específico, lo puedo eliminar con el peso específico. Se va este peso específico con este específico. Y acá tengo volumen, que definitivamente que es el volumen. El volumen es una área por una longitud, ¿cierto? Este volumen se convierte en área por longitud. Entonces, área con área se va y la longitud que me queda la voy a cancelar con esta longitud. O sea que ahí eliminaría el volumen y quedaría Z2 menos Z1, ¿sí? Y la longitud desapareció. Bien. Luego entonces tengo lo mismo, P1 menos P2, y acá sí, sobre el peso específico, y acá sí lo que voy a hacer es eliminar los pi, un radio de esto con un radio de esto, y voy a tener 2 veces el esfuerzo cortante por la longitud, ¿sí? Porque he eliminado pi r. En el denominador me quedó peso específico y me quedó una r menos Z2 menos Z1. Entonces, presión 1 menos presión 2 sobre peso específico menos Z2 menos Z1 es igual. Entonces, acá voy a traer este factor al otro lado del igual. Ese negativo lo voy a pasar a positivo y va a ser igual a 2 veces el esfuerzo cortante por la longitud sobre el peso específico por el radio. Entonces, la pérdida por fricción va a ser igual a 2 tau por L sobre peso específico por radio. ¿Por qué esto lo convierto en la pérdida por fricción? ¿Sí? Porque la pérdida por fricción está asociado a la diferencia de presiones y a la diferencia de posición. Cuando yo reviso la ecuación de Bernoulli, yo tengo la componente de presión o energía potencial, ¿sí? Presión 1 menos presión 2 sobre el peso específico menos Z2 menos Z1, que son las posiciones. Entonces, la diferencia de presiones. Esa sería mi pérdida por fricción. Entonces, en vez de colocar todas estas variables, voy a tener que la pérdida por fricción es 2 veces el esfuerzo cortante por la longitud sobre el peso específico por el radio. Si nosotros revisamos la ecuación de Bernoulli, ustedes me podrían decir, ah, ok, profe, nosotros hemos visto que la ecuación de Bernoulli completa, que la tengo por acá, más adelante se las voy a mostrar acá. La ecuación de Bernoulli es esta, donde yo digo que la energía 1 es igual a la energía 2. Acuérdense que estamos hablando de un sistema que es inercial. Entonces, fíjense que yo en la ecuación de Bernoulli tengo la energía potencial, P1 sobre gamma, más la posición, pero además de eso, en la ecuación de Bernoulli yo tengo la energía cinética, velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, ¿sí? Y también puede aparecer un componente adicional de energía,
La ecuación de Bernoulli me explica la energía que genera el movimiento en un fluido. Eso es lo que hace la ecuación de Bernoulli. Y mira que los componentes, dice energía en la sección 1, es decir, en el punto 1, donde comienza el recorrido, energía añadida menos energía perdida, menos energía extraída, energía en la sección 2. Entonces, ¿cuál es la energía en la sección 1? La energía generada por la presión, que es ese P1 sobre gamma, la energía generada por la posición, que es ese Z1, más la energía cinética, que es la energía generada por el movimiento. Entonces, esa energía es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2G. Esa velocidad es la velocidad media del flujo. Ese HP que ustedes ven ahí puede ser energía perdida o energía añadida. Cuando se pierde energía y se coloca de esa manera en la ecuación de Bernoulli, cuando por ejemplo yo tengo una turbina, que la turbina lo que hace es extraer o restar energía. Suma, o sea, en vez de menos, yo podría tener ahí más, y es cuando yo, por ejemplo, añado una bomba, pongo una bomba, entonces en ese caso estaría yo elevando la energía a través de un sistema que puede ser una bomba centrífuga que aumenta la presión del sistema, entonces ahí podría colocar más, ¿de acuerdo? Entonces eso en la parte 1. Y al otro lado de la igualdad tengo exactamente lo mismo. Tengo mi presión 2, que era lo que les decía que es como la otra fuerza, ¿cierto? Como lo que queda porque estoy en un sistema en equilibrio. La posición 2 y la velocidad, que es la velocidad del flujo en ese punto 2, elevada al cuadrado sobre 2G para entender que es la energía cinética. Entonces, lo que hace la ecuación de energía es equilibrar en dos puntos mi energía, entendiendo que cuando yo me muevo de un punto 1 a un punto 2, tengo una pérdida de energía. Y esa pérdida de energía puede ser con ocasión al esfuerzo cortante, que es contrario a mi movimiento, o puede ser también porque yo añado accesorios a la tubería. En el caso del ejemplo, entonces, que les acabé de mencionar, que acabamos de desarrollar, ocurren dos cosas que son importantes. Una es que yo no tengo accesorios, por lo tanto, la pérdida que ocurre solo es debida a la fricción, es decir, a el efecto que genera el movimiento de las partículas con el contorno y la viscosidad del líquido. Por eso es solo pérdida por fricción. No tengo ninguna otra pérdida de energía, porque ¿qué podría ser? Que hubiese un accesorio y eso me añade una pérdida de energía más, ¿sí? Y otra cosa importante es que yo no tengo cambios de diámetro en la tubería y eso hace que la velocidad en 1 y en 2 sean las mismas. ¿Qué haría variar mi velocidad en el sistema? Cambios de diámetro y por supuesto cambios en el caudal. Eso podría hacer que cambiara mi velocidad. En este caso, para mí, el flujo que hay en el punto 1, en el punto 2, el caudal es igual y también los diámetros de la tubería. Por eso es que yo puedo decir que P1 menos P2 sobre gamma menos Z2 menos Z1 es la pérdida por fricción, porque no hay accesorios, es decir, otro tipo de pérdidas, sino solamente la pérdida de fricción y tampoco hay cambios de diámetro, lo que me generaría la misma velocidad, es decir, por eso yo no coloco velocidad 1 al cuadrado sobre 2G en la primera parte de la ecuación o velocidad 2 al cuadrado sobre 2G en la segunda parte de la ecuación, porque como son iguales, pues entonces las puedo cancelar. Con eso, entonces tendría que la pérdida por fricción en este sistema es igual a 2 veces el esfuerzo cortante por la longitud sobre el peso específico por el radio.
Entonces, esta es una ecuación que podemos hallar o que podemos trabajar para hallar pérdidas por fricción en un sistema que sea simple, que no tenga cambios de diámetro ni tenga accesorios, digamos, adicionales. Sin embargo, ahí estoy hablando solo de pérdidas por fricción. Entonces, lo que podríamos decir a manera de conclusión es que podemos utilizar esta ecuación para sistemas simples que no tienen cambios de diámetro. ¿Alguna pregunta ahí? Bien, entonces para entenderlo un poquito mejor, a ustedes les gustan más los números, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Por acá. Entonces, ¿qué dice? Dice, calcúlese la distribución del esfuerzo de corte. Entonces, ¿yo qué voy a evaluar? Estábamos definiendo qué era el esfuerzo de corte. Ya lo sé, el esfuerzo de corte, digamos, es el que aparece en función de la fricción. Entonces, por eso el ejercicio me plantea a mí, calcúlese la distribución del esfuerzo de corte en un flujo de aceite con peso específico igual a 8.830 newtons sobre metro cúbico y viscosidad cinemática de 0,302 metros cuadrados sobre segundo. Voy a colocar este acá arriba para no confundirnos. Metro cuadrado sobre segundo, viscosidad cinemática. Las presiones en los puntos 1 y 2 son de 350 y 250 kilopascales respectivamente. El radio de la tubería es de 6 centímetros y tiene una longitud, la longitud de la tubería es de 10 metros. La tubería está inclinada 10 grados Celsius, digamos acá, 10 grados, 10 grados de inclinación, no de temperatura, de inclinación, ¿cierto? Entonces tendría 10 grados de inclinación. Entonces tengo mi tubería, tengo los 10 grados de inclinación, tengo los 10 metros de longitud y tengo mi viscosidad cinemática y mi peso específico. Voy a traer mi ecuación. Pérdida por fricción es 2 veces el esfuerzo cortante por la longitud sobre peso específico que lo tengo. Tengo el radio en el que yo me puedo mover, ¿cierto? Porque me dice que el radio de la tubería es de 6 centímetros, ¿cierto? Tengo la longitud, 10 metros, pero me pide que calcule es la distribución del esfuerzo de corte. Es como si mi incógnita fuera esfuerzo de corte. Entonces, tengo incógnita, esfuerzo de corte, longitud la tengo, peso específico la tengo, radio lo tengo, pero ¿cuál es la pérdida por fricción? Entonces ya vi que la pérdida por fricción, lo que hay al otro lado de la ecuación, es presión 1 menos presión 2. También me las da. Me dice que las presiones en los puntos 1 y 2 son de 350 y 250 kilopascales. Entonces voy a colocar esos 350, esos 250 a este lado de la ecuación sobre el peso específico. El peso específico aquí está de 8.830 newton sobre metro cúbico, ¿cierto? Entonces eso también estaría aquí a este lado de la ecuación. Como yo estoy trabajando la presión en kilopascales, acuérdense que un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Entonces más bien voy a trabajar mis unidades en newton sobre metro cuadrado y kilo es que voy a multiplicar por 10 a la 3. Con eso arreglaría mis unidades para poder dividir entre los 8.830 newtons sobre metro cúbico. Entonces ya estaría newton sobre metro cuadrado y newton sobre metro cúbico, ahí estaría bien. Menos Z2, que sería la altura en el punto 2,
menos Z1, que sería la altura en el punto 1. Yo la altura en el punto 1 la puedo llamar 0, para que la altura en el punto 2, pues yo la pueda llamar esta distancia vertical, ¿sí? Entonces con eso yo tengo Z1 puede ser 0 y Z2 lo que voy a hacer es hallar esta altura, que tengo todo para hallarlo, porque tengo los grados de inclinación y tengo la longitud. Entonces yo puedo hablar, por ejemplo, de seno de teta igual a 10 grados sobre cateto opuesto, que no lo conozco, sobre la hipotenusa. Y con eso yo despejo mi H, ¿cierto? Entonces ya tendría la diferencia entre Z2 y Z1. Y con ese valor, entonces ya podría despejar este esfuerzo cortante. ¿Qué pasa? Que como me piden una distribución del esfuerzo cortante, entonces yo voy a calcular ese esfuerzo cortante a diferentes longitudes del radio. O sea, si yo tengo 6 centímetros que me dicen que es la longitud total, pues lo voy a hacer a 1 centímetro, a 2 centímetros, a 3 centímetros, a 4 centímetros, a 5 hasta 6, que es el radio máximo. Acuérdense que en el radio máximo el esfuerzo cortante tiene un comportamiento que es mínimo o nulo, ¿cierto? Y ya cuando está en la parte más exterior tocando con el contorno, pues es máximo. Entonces, para hallar la distribución del esfuerzo cortante, yo voy a mover ese radio, ¿sí? Voy a mover ese radio para encontrar ese esfuerzo cortante. Despejando, entonces, el esfuerzo cortante cuando coloco de manera variada el radio, pues yo tengo que el esfuerzo cortante en el punto 0 es igual a 0. O sea, ¿en qué posición estoy ahí ubicada? En el centro de la tubería. Quiere decir que cuando estoy a los 6 centímetros, el esfuerzo cortante es máximo porque estoy pegada al contorno de la tubería. Y bueno, tengo mis variaciones entre 1, 2, 3, 4 y 5 centímetros, donde veo que lo que hace el esfuerzo cortante es aumentar. ¿Qué me haría falta ahí? Me haría falta desarrollar un gráfico donde yo pudiera ver cómo es esa distribución, ¿cierto? Si de pronto es lineal o no. Vamos a ver si la podemos hacer por acá en Excel. A ver si los datos, creo que tengo es puntos. Si podemos graficar para ver cómo es esa línea. Bueno, igual son ceros, pero quiero graficarlos. Pues acá tengo el esfuerzo cortante, que se comporta como una línea recta, parece que es lo que tengo ahí. 0 con 0, ¿cierto? Y esta es el radio. ¿Cierto? Y ahí tengo mis valores. Para 0.01 tengo los 42.33 y esto se ve como una línea recta, 0.06, 253, ¿cierto? Entonces digamos que podría ser
¿Qué tipo de línea? Sí, es una ecuación lineal. ¿Sí? Entonces, esta sería mi ecuación para hallar el esfuerzo cortante, variando la X, pues que en este caso X es el radio, ¿cierto? Entonces, digamos que para responder el ejercicio, la distribución del esfuerzo de corte es lineal, ¿cierto? Y tiene estos diferentes valores para cuando se mueve en el radio. ¿Cuál sería como la tarea que ustedes tendrían que hacer? Desarrollar uno a uno, ¿cierto? O sea, desarrollar este punto 0,1, este punto 0,2 para que les diera 42 punto 33, que básicamente es la ecuación que yo tengo acá, ¿cierto? Por ejemplo, que calcularan cuál es la altura, ¿cierto? Que sería como la única variable que no conocen, porque acá las presiones las tiene 350 y 250, la presión 1 y la presión 2, esa es solamente colocarla acá. Peso específico también es hallar la altura, que sería seno de teta, ¿cierto? ¿Cuánto les da esa altura? Seno de 10 grados. Sería igual a cateto puesto sobre la hipotenusa, o sea que sería seno de 10 por 10, ¿cierto? Despejando, seno de teta sería seno de 10 grados igual a cateto puesto, que no lo conozco, es lo que quiero conocer, sobre 10 metros. ¿Cuánto les da? 1.73 metros. Exacto, entonces esa es esta longitud que nosotros tenemos acá. Y estos son los 250.000, que es la diferencia sobre los 8.830. Entonces, hagan esa operación a ver si les da lo mismo. Y les da 30.05. ¿Cierto? ¿De dónde sale esto? De los 350.000 y 250.000. Voy a restar, ¿cierto? Y divido sobre 8.830, ya después de colocarlos. Ustedes tienen ahí su cuaderno, para ustedes es más fácil. Yo puedo colocar, a mí me da esta división 11.325. Si yo lo que estoy haciendo acá es 350.000, acá me falta un pedacito, menos zeta 1, que son 250.000. 150.000. Esa parte de la ecuación, ¿cierto? Eso me da 11.325. Aquí estoy hablando, es que estas dos. Presión 1 menos presión 2 menos Z2 menos Z1, ¿cuánto nos dio? 1.74 fue, ¿cierto? Estaría hablando de 1.74.
Esta sería esta otra parte de la ecuación, Z2, esto sería esto. Esta sería la parte, esta parte de la ecuación. ¿Cuánto nos da acá? 13.06. Ya lo otro es 2 tau por L sobre peso específico por R. Aquí entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Despejar el R, ¿cierto? Esto lo suben, digamos que al otro lado. Despejar el R, o más bien, despejar tau y trabajar R como 0 o como 0.01 o como 0.02 para poder hallar estos valores. ¿De acuerdo? Acá ya les planteé la primera parte del ejercicio, esta parte. Ahora necesitan despejar tau, ¿cierto? Y variar los valores de R. ¿Cómo los van a variar? Con 0, con 0.01, con 0.02, con 0.03. ¿Y qué les tiene que dar? Estos valores del esfuerzo cortante. ¿Listo? Entonces, lo hacen. Y si tienen alguna duda, entonces la próxima clase del jueves me dicen, profe, no me dio, o profe, si me dio, lo hizo bien. Yo les pregunto cómo les fue con el ejercicio, lo resolvieron, nos dieron los mismos resultados o no. ¿De acuerdo? Bueno, señora. Sí, profe. Listo. Entonces ahí les queda ese y cuando nos veamos hacemos otro, lo variamos, por si quedamos con dudas. Listo, profe, hasta luego. Listo, chicos, muchas gracias. Luego, profe, gracias. Qué pena, ¿nos Dale. podría mandar esas diapositivas, por favor? Ah, dale, listo, ya te las envío. Muchas gracias. Bueno, Hasta luego. chao.